Dado que posesión y avencia no parecen darse separadas de la materia, ¿no habría que excluirlas del estudio de la metafísica? Esta pregunta es muy interesante porque tiene que ver con la cuestión del objeto formal de la metafísica, que ya hemos explicado al comienzo del tratamiento de esta parte de la filosofía, y podemos contestar en dos instancias. Primero que nada, dado que la posesión y la situación constituyen parte de la enumeración clásica de las categorías de orden accidental, desde Aristóteles en adelante, se impone considerarlas o tratarlas en sede filosófico primera, aún para plantear el problema de si se pueden dar o no separadamente de la materia. Es decir, aún para dilucidar esa cuestión hay que tenerlas en cuenta, porque se nos presentan dadas en una larga tradición filosófica como dos categorías accidentales, ¿no? Como tipos fundamentales de los modos de decirse, entenderse y darse el ente. Eso es lo primero que tenemos que advertir. Adviértase en este sentido que lo mismo que pasa con estas categorías puede pasar con diversos aspectos de la realidad que solamente se dan en un sentido propio en lo material, como pasa con la cantidad dimensiva. O sea, esta problemática no es exclusiva de estos accidentes. Esto es lo que quiero señalar. Y esto es lo que nos lleva a una segunda instancia de la respuesta. Que tiene que hacer pie en lo que dije de entrada, a saber cuál es el objeto formal de la filosofía primera. En esta parte suprema de la filosofía, nosotros consideramos el ente en cuanto que es. Y esto no excluye al ente corpóreo. Solamente lo excluye en cuanto corpóreo, pero no en cuanto ente. Es decir, en la metafísica no nos ocupamos de los cuerpos en cuanto cuerpos, pero sí hemos de ocuparnos de los cuerpos en cuanto que son. Porque caen dentro del objeto material de la metafísica. Y dentro del objeto material primario, que es la sustancia real. Toda sustancia real, sea separada o no de la materia. A esto parece oponerse la afirmación de Aristóteles acerca de que la metafísica se ocupa de las cosas que se piensan y se dan separadas. Pero adviértase que esa afirmación de Aristóteles no puede entenderse adecuadamente del objeto material de la metafísica. ¿Qué quiero decir con esto? Que las realidades, todas, en cuanto que son, se den o no separadamente de la materia, caen bajo la razón de ente. Y por lo tanto, en cuanto a entes reales y, más aún, entes reales sustanciales, son aquello de lo que trata la metafísica.
Aristóteles ahí parece más bien referirse a lo que es el objeto propio de la metafísica por contradistinción de la física. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras la física no puede tratar de las cosas que se dan separadas, la metafísica sí, y las tiene por objeto eminente, es decir, su objeto propio, en el sentido de exclusivo. Y su objeto más elevado son las realidades que no dependen de la materia. Ahora uno puede decir, bueno, si una razón de ser es inseparable de la materia, ¿esa razón de ser pertenece al orden de la metafísica o no? Ahí ya no hablamos del objeto material, o sea, de la cosa conocida, que es lo que acabo de explicar, ¿no? Los entes corpóreos no quedan fuera del objeto material de la metafísica porque son, y no quedan fuera en cuanto que son. La metafísica no los considera como cuerpos, pero sí los considera como entes, insisto. Adviértase que hasta tal punto es esto así, que aún en el plano teológico metafísico, algunas vías o argumentos acerca de la existencia de Dios parten primariamente de la consideración de las realidades sustanciales que son de orden físico y no exclusivamente de las que son de orden inmaterial. Pensemos simplemente en la vía que parte del cambio o movimiento. Yo no puedo entender que la metafísica se refiera solamente a las cosas separadas. Es una manera impropia e inadecuada de entender el objeto material de la metafísica. Ahora, lo que sí se podría plantear uno, dentro de esta misma instancia problemática, es que ciertas razones o ciertos conceptos no tienen por qué ser tratados en la metafísica porque solamente corresponden a los cuerpos como cuerpos y no a los cuerpos en cuanto que son. ¿Sería este el caso de las categorías de situación y de avencia? Y acá voy a decir algo análogo a lo que dije al hablar de la cantidad. Estas categorías, en cuanto a categorías, son modos de ser y por lo tanto no están pensadas solamente en relación con la corporeidad, lo cual no prejuzga, dado el modo de conocimiento humano que parte de la experiencia de las cosas corporales, no prejuzga, insisto, que pueda extenderse más allá de los seres corporales o que esté restringida a ellos en su aplicación, pero en cuanto a categoría, es decir, en cuanto a modo de decirse, decirse, pensarse y darse el ente, son razones de ser y no razones de corporeidad. Cuando nosotros consideramos en ontología la cantidad o la posesión, estamos considerando un modo de ser, un modo de darse el ser o darse lo que es, ¿sí? El planteo de si ese modo de darse puede analogarse a lo corpóreo o incorpóreo es un planteo precisamente metafísico, como he dicho al contestar en el primer aspecto, ¿no? Y no se lo puede dilucidar sino metafísicamente, porque eso no se puede tratar en la física. De modo tal que ya eso solo justifica que tratemos en la categoría. Pero adviértase que además, yo he dicho, creo con suficiente cautela, que yo no veo cómo estas categorías puedan analogarse al orden del ser incorpóreo, pero no he negado absolutamente la posibilidad de que se lo haga. De manera tal que, en todo caso, precisamente porque se trata de razones entitativas, una cosa es que uno no vea
la posibilidad de aplicarlas adecuadamente o en sentido propio a las realidades espirituales, y otra cosa es que esa posibilidad no exista en absoluto. Advierto, para que se entienda esto que acabo de decir, que a veces lo que a partir de la experiencia, según el alcance del natural de la razón humana, no se nos presenta ni siquiera como necesario o como posible a la luz de la inteligencia, lo sabemos real y por lo tanto posible a la luz de la revelación. Y por tanto, eso implica que nuestro modo de captar la realidad en el orden racional y por lo tanto filosófico no es absolutamente completo. Valga el ejemplo de la distinción entre sustancia y subsistencia que la metafísica cristiana ha desarrollado ampliamente a partir del conocimiento de realidades de orden sobrenatural, pero que una vez que las entendemos se le impone a la inteligencia racional como una necesidad. Pero ninguna realidad al alcance de la natural de la razón humana nos exige esa distinción. Pongo este caso porque lo mismo o algo análogo puede pasar con estas categorías, que siendo modos de decirse, pensarse y entenderse lo que es, aun cuando al alcance natural de nuestra experiencia no parezcan analogables más allá de lo corpóreo, puede que sí se puedan analogar con el conocimiento más profundo de la realidad que nos provee la luz de la revelación. Uno podría pensar, pongo un ejemplo de esto que estoy diciendo, ¿no? Uno podría pensar si ciertas nociones de carácter teológico que hacen a la vida bienaventurada no se pueden analogar, por ejemplo, a la razón de posesión, como cuando se habla de las estolas que revisten a ciertas categorías de santos, ¿no? ¿Se usa un lenguaje metafórico allí o se trata de cierta avencia o posesión de orden sobrenatural? Que no necesariamente estaría en ese caso ligado al ser corpóreo, o por lo menos no al ser corpóreo tal como nosotros lo conocemos, porque habría que ver si eso se dice del alma misma o del beatificado resucitado, ¿no? En el primer caso se diría del orden del ser puramente espiritual, ¿no? Y hay que ver en qué consistiría eso, que es como una vestidura, ¿no? Uno puede decir, bueno, no es una manera impropia de hablar que se refiere a cierta cualidad, ¿no? Es posible, pero no es lo que indica la metáfora que se emplea. Bien. En ese caso, la proximidad y adherencia, ¿en qué consistirían? En algo que no tiene que ver con la corporeidad, sino con la espiritualidad. Y habría que ver de qué con respecto a qué. Estoy diciendo esto nada más para que se advierta que el hecho de que una categoría, en el orden puramente filosófico, parezca limitarse a la esfera de lo corpóreo, no implica que deje de ser una categoría. Es una categoría formalmente, aunque no lo sea materialmente. Y eso basta para que se la trate metafísicamente. Y vuelvo también a insistir en el primer argumento de que aún para dilucidar si la categoría tiene una analogicidad espiritual y corpórea o se limita solamente a la esfera de lo corpóreo, hay que considerarlo ontológicamente.